Buenos días, mis apreciados hermanos y amigos desde la bella capital de Honduras, Tegucigalpa. Estamos listos ya para llevar bendición a todos y cada uno de ustedes. Quiero compartir hoy la palabra de Dios en el marco de este pensamiento teológico. Volvamos al campo de la oración. Este es un tópico, este es un tema, esta es una frase de Rigoberto Castro, quien recientemente partió a la misma presencia de Dios. Para no hacer plagio, sino reconocer en este caso que esta frase, este pensamiento teológico es de nuestro hermano pastor y doctor Rigoberto Castro. Debo decir que Rigoberto Castro fue un hombre que no solamente habló de la oración, no solamente predicó sobre la oración, sino que esto de la oración lo llevó a la praxis, a la práctica. Y este es un pensamiento, este tema entonces lo quiero tomar considerando que es un tópico, es una frase del hermano Rigoberto Castro. Volvamos al campo de la oración. En verdad, mis queridos hermanos y amigos, que es urgente, es necesario, es una necesidad volver al campo de la oración. Noten la expresión que es una necesidad urgente. Es una necesidad urgente que nosotros volvamos al campo de la oración. Lo siguiente que quiero compartir ya no es de Rigoberto Castro, tan solamente estoy tomando el tópico, pero que ahí nos centramos. Pero la siguiente definición no es de Rigoberto Castro, pero que está relacionado con nuestro tópico. La definición de volvamos al campo de la oración es una definición, en este caso, de visión general creada por I.A. Entonces voy a citar en este momento a visión general creada por I.A. Visión general creada por I.A. nos da a nosotros, mis queridos hermanos y amigos, una definición hermosa, una definición extraordinaria, una definición muy clara de lo que es volver al campo de la oración. Y lógicamente esto
Apenas hoy tendremos la introducción, hablaremos sobre la definición a grandes rasgos. Sin embargo, tendremos como especie de una serie donde vamos a explicar con espacio de tiempo y detenidamente cada parte de esta definición que vamos a dar. Y dice Visión General creada por IA que volver al campo de la oración significa retornar a un espacio de conexión espiritual y diálogo con Dios. Note esta definición que es importante. Donde se busca la guía, la paz y la fuerza divina. Es un llamado a la práctica regular de la oración, la cual puede fortalecer nuestra fe, dar sentido a nuestra vida y acercarnos más a Dios. Vaya qué definición, porque esta es una definición de el tópico del tema. Volvamos al campo de la oración. No hay mejor definición que esta. Y como ya dije, tendremos el tiempo más adelante, el espacio, y si Dios quiere tendremos la oportunidad de explicar detenidamente todas las partes de esta definición importante sobre, volvamos al campo de la oración, sobre este tema importante. Y a grandes rasgos, entonces, como de forma introductoria, hablaremos algo sobre esta definición interesante. En primer lugar, esta definición dice que volver al campo de la oración significa retornar a un espacio de conexión espiritual y diálogo con Dios. Noten el vocablo retornar. Retornar es importante. Y eso de retornar te transmite a ti la idea de que probablemente esto de la vida de oración de forma disciplinada y perseverante, probablemente por un tiempo se dejó, por un tiempo se descuidó. Y de ahí entonces el vocablo importante, volvamos. Se trata de volver, es como que usted se fue, es como que usted se regresó, ¿sí? Es como que usted dejó de orar por un tiempo, por mucho tiempo, y luego toma la decisión usted de volver. Toma la decisión de regresar, de volver ¿a dónde? Al campo de la oración. De retornar ¿a dónde? Al campo de la oración. Es un retorno donde en este retorno, en este regreso al campo de la oración,
usted ya no va a orar de forma esporádica, usted ya no va a orar de vez en cuando, usted va a orar de forma disciplinada y perseverante todos los días. Porque todos los días, mis queridos hermanos y amigos, nosotros necesitamos hablar, tener un diálogo espiritual con Dios. Esa oración puede ser matutina. Esa oración puede ser a mediodía. Esa oración puede ser en la tarde. Esa oración puede ser antes de acostarse, por ejemplo, pero de forma disciplinada. Esa oración, mis queridos hermanos y amigos, puede ser cuando usted se levanta, que lo primero que usted hace es orar, hablar con Dios. Es urgente entonces, mis queridos hermanos y amigos, es necesario volver al campo de la oración. Y ese es nuestro tópico el día de hoy, un tópico, una frase que he tomado de el pastor y doctor Rigoberto Castro, quien recientemente pasó a la presencia de Dios y quien nos dejó a nosotros un legado extraordinario en su vida ministerial, pero también en su vida de oración. Y yo diría, vaya qué tema, vaya qué tópico. Pero la definición que estamos dando ya no pertenece a Rigoberto Castro. Es el tópico, pero es el tópico que estamos tratando hoy, tan solamente el tema. La definición que estamos dando pertenece a Visión General creada por IA. Y estamos a grandes rasgos hablando, mis queridos hermanos y amigos, sobre esta definición interesante. Y en primera instancia hemos dicho que volvamos al campo de la oración. Significa esto: volver al campo de la oración significa retornar a un espacio de conexión espiritual y diálogo con Dios. Mis queridos hermanos y amigos, es necesario retornar. Mis queridos hermanos y amigos, es necesario volver. Mis queridos amigos que me siguen por esta plataforma de TikTok, si te fuiste, si abandonaste la oración, si abandonaste el diálogo con Dios, si abandonaste la conversación con Dios, es necesario, amados hermanos y amigos, regresar. Es necesario volver. Es necesario retornar a un espacio de conexión espiritual y diálogo con Dios. Esto me gusta porque en realidad esto es volver al campo de la oración, retornar a un espacio de conexión, un espacio de conexión espiritual y diálogo con Dios. Todo cristiano necesita un espacio urgentemente. Todo pastor, todo líder cristiano, toda persona que profesa la fe de Cristo necesita retornar a ese espacio
de conexión espiritual y diálogo con Dios. Llegó una entrevista que le hice recientemente a Rigoberto Castro, hijo, sobre el legado que dejó su padre Rigoberto Castro. Él nos decía en la entrevista especial que el hermano Rigoberto Castro, su padre, decía que cuando él dialogaba con Dios, cuando él hablaba con Dios, era un diálogo de amor. Era un diálogo en el marco del amor, porque él amaba a Dios. Un diálogo, una conversación en el marco del amor, porque si tú amas a Dios, tú querrás dialogar con Él. Si tú amas a Dios, tú quieres conversar con Dios. Si tú amas a Dios, quieres dialogar con Dios. Si tú amas a Dios, quieres orar a Él constantemente. Vamos por partes y a grandes rasgos. Y estamos dando la definición de lo que es volvamos al campo de la oración. En primer lugar, he dicho que volver al campo de la oración significa retornar a un espacio de conexión espiritual y diálogo con Dios. En segundo lugar, donde se busca la guía, donde se busca la guía. ¿Qué es lo que buscamos en la oración? Buscamos que Dios nos guíe, porque si Dios no nos guía, somos torpes, seremos torpes, ¿sí? Si Dios no nos guía, mis queridos hermanos y amigos, tomaremos malas decisiones en esta vida. Si Dios no nos guía, tomaremos decisiones que después vamos a lamentar. Entonces, cuando volvemos nosotros al campo de la oración, lo que hacemos, mis queridos hermanos y amigos, es buscar la guía divina de Dios. Pero no solamente buscamos la guía, buscamos la paz. Cuando estamos en oración, eso buscamos. Porque es necesario, mis queridos hermanos y amigos, estar en paz con Dios, estar en paz consigo mismo y estar en paz con nuestro prójimo. Eso es necesario. Y cuando estamos entonces y cuando volvemos al campo de la oración, lo que hacemos es, además de buscar la guía de Dios, buscamos la paz. ¿Y qué más? Y la fuerza divina. Eso quiere decir que si usted no vuelve al campo de la oración, usted no tendrá fuerza. Dios da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Notes que no dice el texto sagrado que suma las fuerzas. Dios va más allá, más que sumar. El texto sagrado dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Estás sin fuerza? ¿Estás agobiado? ¿Sientes que has perdido el ánimo? ¿Sientes que has perdido la voluntad para servir a Dios con más fuerza, con más ahínco?
te sientes desalentado, has perdido el vigor espiritual, has perdido la fuerza, entonces usted urgentemente necesita volver al campo de la oración, y en el campo de la oración usted va a recibir fuerza divina, porque usted y yo necesitamos la fuerza divina para seguir en este peregrinaje cristiano. Necesitamos la fuerza divina. Usted necesita fuerza para continuar. Sin fuerza no vas a poder. Y la fuerza se obtiene en el campo de la oración. Siguiendo con esta definición importante de visión general creada por IA, hablando sobre esta definición de volvamos al campo de la oración, sigo con la cita. Y la cita dice lo siguiente: es un llamado a la práctica regular de la oración. Es un llamado a la práctica regular. Es un llamado a estar orando diariamente. Es un llamado a orar no de vez en cuando. Es un llamado a orar no esporádicamente. Es un llamado a la práctica regular de la oración. Hacerlo diariamente, porque diariamente necesitas que Dios te guíe, diariamente necesitas ser fortalecido, y por lo tanto es necesario volver al campo de la oración. Seguidamente, la cual puede fortalecer nuestra fe. ¿Qué es lo que fortalece tu fe? ¿Qué es lo que fortalece nuestra fe? Pues es la oración. Finalmente dice, dar sentido a nuestra vida y acercarnos más a Dios. Eso significa, mis queridos hermanos y amigos, volver al campo de la oración. Mira qué importante la última parte de esta cita. Dar sentido a nuestra vida. Dar sentido a nuestra vida. Porque muchas veces el ser humano camina sin sentido. Su vida no tiene sentido. Y su vida tiene que tener sentido, y su vida tendrá sentido cuando usted vuelva al campo de la oración, si es que se ha ido, si es que ha abandonado la oración. Cuando estamos en la presencia de Dios y estamos buscando el rostro de Dios continuamente, entonces eso nos da sentido. La oración da sentido a nuestra vida y nos acerca más a Dios. ¿A ti te gustaría estar cerca de Dios? ¿A ti te gustaría estar muy cerca de Dios? ¿Será que te has alejado de Dios y te has ido alejando por las circunstancias de la vida, por los momentos difíciles que has cruzado, por las pruebas y tentaciones que has cruzado? ¿Será que te has alejado de Dios? ¿Será que ya no tienes el mismo vigor espiritual, no tienes la misma vitalidad? ¿Será que has abandonado el camino de Dios? ¿Has buscado otros senderos, otros caminos, caminos incorrectos, caminos equivocados? ¿Has tomado otras decisiones equivocadas? Es tiempo de acercarnos más a Dios.
Es tiempo de volvernos al campo de la oración. Es tiempo de acercarnos más a Dios. Si te has ido de la presencia de Dios, si te fuiste de la presencia de Dios, si ya no estás continuamente buscando el rostro de Dios, si ya no tienes esa conexión espiritual, si ya no tienes ese diálogo con Dios, ahora es el momento de volvernos a Dios. Dios dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es tiempo de estar a solas con Dios. Es tiempo de orar a Dios. Es tiempo de volvernos al campo de la oración.